Yo me la sabía, pero en oración, no en canción. Sí, sí, cabal. Es la salve, dice Cristian. Así es. Pues fíjense que esta canción entraron cantando y es la salve. Eh, el ejército que venía con Rafael Carrera, cuando entraron a la capital, que ya estaban cansados de este Mariano Galvez, ¿verdad? Entonces, para presionarlo a que renunciara. Es una oración de los católicos, muy bien, como dice Jocelyn. Uh-huh. Y fíjense que la cantaban en latín, o sea, en latín se llama Salve Regina. Y bueno, es que la misa y completa, digamos, todavía hasta los años, hasta como 1960 y algo, se cantaba en latín, se oficiaba en latín y pues la gente se memorizaba pues todas las respuestas, ¿verdad? Y también las canciones. Entonces, ¿qué creen ustedes que significaba que todas estas personas que venían, pues eran 100% campesinos, ¿verdad? Que venían realmente ni con armas, con machetes, con palos, acompañando a Rafael Carrera, se calcula que eran 12,000, un ejército de 12,000 hombres, ¿verdad? Acompañando a don Rafael Carrera hasta la capital para exigirle la renuncia a Galvez. ¿Por qué creen ustedes que entraron cantando esta canción, pues esta oración? ¿Cuál sería la idea de ellos de entrar cantando esta canción? ¿Qué significaba eso? ¿Qué piensan ustedes ahí que significaba? Les voy a poner un emoji. Una plegaria, dice Cristian. Sí, es una plegaria, va, pero ¿por qué creen ustedes que la entraron ellos cantando? O sea, ¿qué significado tenía? A ver, dice Yamali, el centro del régimen conservador es la religión. Querían el Creo que, cambio. creo que la Iglesia Católica era opositora de este Mariano Galvez, si mal no estoy. Así es, Álvaro, muy bien, ¿verdad? Entonces también dice Yamali en el chat, el centro del régimen conservador es la religión, sí, ajá. Querían cambio de régimen, o que iban en son de paz. Pues realmente querían un cambio de régimen, ¿verdad? Y entonces, además de cantar esta canción, luego también las consignas, así como en las manifestaciones, ¿verdad? Era viva la religión y muerte a los extranjeros, como menciona Ángela. Uh-huh. Por el poder que en esos tiempos representaba la religión católica, dice Pablo. Si vemos, entonces, era un rechazo hacia los liberales. ¿Se acuerdan ustedes que los liberales pues habían establecido el Estado laico, ¿verdad? Y sí, hubo bastantes ataques a la iglesia, pero también habían expulsado a los conservadores. A mucha gente conservadora la habían sacado del país y les habían quitado sus propiedades. Eran pleitos fuertes entre liberales y conservadores. Entonces aquí también, por un lado, ese ejército popular, ¿verdad? De 12,000 personas, algo sin precedentes en nuestro país, y creo ha sido la única vez que el pueblo llega hacia la plaza, ¿verdad? Ya organizados como un ejército popular a exigirle ahí que renunciara. Entonces, sí, a las pocas veces que los liberales permitieron que los conservadores permitieron que el pueblo llegara de esa forma a la plaza. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca del régimen conservador. Fíjense que se le conoce como la restauración conservadora. Se le han dado varios nombres, ¿verdad? Bueno, primero régimen conservador. ¿Por qué? Como los conservadores
no querían que hubiera cambios o que fueran muy lentos. También defendían la tradición, querían que las cosas siguieran como estaban antes. Entonces, restaurar es como regresar a la etapa antes de que estuvieran los liberales, ¿verdad? Ok. Entonces, también se le conoce como gobierno de los 30 años, porque abarcó de 1838 a 1871. Digamos que haciendo cuentas, ¿va? Nos sobran ahí varios años, pero también se le ha dado ese nombre. Y bueno, entonces, para recordarnos un poquito, ¿verdad? Que a raíz de qué fue que surgió, ¿verdad? Este periodo conservador. Entonces, bueno, tenemos que contextualizar un poco. Ya habíamos dicho que el pueblo se había cansado de Mariano Gálvez, ¿verdad? Y entonces este ejército, comandado por don Rafael Carrera, llegan a la capital el 31 de enero de 1838, gritando viva la religión, muerte a los extranjeros, ¿verdad? Esa era la consigna principal. Y entonces, en mayo de ese año, el Congreso de la Federación emitió un decreto que le daba libertad a los estados para organizarse de la forma que ellos quisieran. Es decir, les daba libertad por si querían permanecer en la federación o si querían ser repúblicas independientes, ¿verdad? Al siguiente año, en febrero, emiten el decreto de disolución de la federación, o sea, termina la federación. Pero digamos que ya desde 1838, por ejemplo, Nicaragua fue el primer país que se salió, se retiró de la federación. Luego también Costa Rica, Honduras se retiraron. El Salvador pues no estaba muy comprometido con la federación, entonces prácticamente quedaba solo Guatemala. Y cuando en febrero del 39 emiten el decreto de la disolución, pues ya solo fue por puro trámite, ¿verdad? A todo esto, cabalmente el día que lograron que Gálvez renunciara, que fue el 2 de febrero del 38, ¿verdad? Si vemos al tercer día de estar ese ejército de los pueblos ahí en la plaza, renuncia Gálvez y resulta que ese mismo día fue cuando los criollos de los Altos dijeron: nosotros somos un sexto estado y entonces queremos independizarnos de la federación. Allí entonces van a aprovechar los liberales que, como habíamos dicho, ya se habían divorciado, ¿verdad?, de Gálvez. Entonces Barrundia, que era el máximo líder ahí de los liberales, platicó con Morazán y Morazán le autorizó para que pactaran con Rafael Carrera. ¿Y por qué iban a pactar con él? Para que los ayudara a derrotar a los criollos de los Altos y que regresara ese territorio a Guatemala, ¿verdad? Obviamente, Carrera se puso sus moños, ¿verdad? Porque aprovechando que había renunciado ese presidente liberal, bueno, había dejado al vice, ¿verdad? Pero dijo Carrera: bueno, este es momento para exigir, ¿verdad? Cambios. Y entonces vemos, por ejemplo, en la página 210, los 6 puntos que, ahí la garganta, que Carrera, ¿verdad?, le pedía a los liberales para ayudarlos. Entonces, el primer punto: abolir los códigos de Livingston. Recordémonos que el código de Livingston, el tema de los juicios por jurados, realmente no había funcionado, ¿verdad? Y afectaba a quienes tenían que participar como jurado, porque precisamente tenían que hacer un montón de gastos, si era obligatorio, si no los metían a la cárcel, en fin. Además de que el tema de las cárceles, ¿verdad?, empezó a ser rechazado, pero contundentemente, por la población. El segundo punto era que pedía la protección a la vida y a la propiedad de los conservadores, ¿verdad? El tercer punto: retorno del arzobispo. ¿Se acuerdan que lo había expulsado Morazán? Entonces, que regresara el arzobispo y las congregaciones que habían sido expulsadas. El cuarto punto: abolir el tributo, ¿verdad? El impuesto ese personal
que, como recordarán ustedes, era un impuesto que se exigía a todos por igual, ¿verdad? Obviamente, para personas de clase alta, clase media, lo podían pagar, pero para personas pobres era un impuesto demasiado alto, ¿verdad? Entonces, bueno, fue de los puntos que exigían. Amnistía para todas las personas, para todos los exiliados, a todos los que sacaron del país cuando entraron los liberales, y obediencia a todas las órdenes de carrera bajo pena de muerte. Frente a esto, pues los liberales cedieron, ¿verdad?, en 3 puntos. Sí, la abolición del Código de Livingston, relajamiento del anticlericalismo. Esto significaba que ya no iban a estar persiguiendo a la iglesia, ¿verdad?, ni a sus propiedades. Y el tercer punto, aceptación de carrera como comandante de todas las fuerzas insurgentes. De esta forma, entonces, manos a la obra, y Carrera los apoyó para derrotar a los criollos altenses, ¿verdad? Hay que decir que cuando el ejército de Carrera llega a Quetzaltenango, donde estaba ubicada la capital de los Altos, prácticamente los soldados de allí, que en su mayoría eran indígenas, dejaron que Carrera entrara con sus soldados, ¿verdad? Porque realmente, pues, los criollos altenses, pues, tampoco eran así, digamos, muy considerados, ¿verdad?, con las personas indígenas. Entonces, para Carrera, pues, realmente no fue complicado derrotarlos, ¿verdad? Bueno, entonces, en 1840 regresa al estado de los Altos nuevamente a Guatemala, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hablar. Durante este periodo es bien importante que nosotros hablemos. Ay, Dios mío. Sí tengo ahí la presentación, ¿verdad? Sí. Ay, Dios. Fíjense que yo vi como que no estaba, pero sí. Bueno, entonces, Rafael Carrera y Turcios, cuando encabezó este ejército para derrocar a Gálvez, tenía 23 años, ¿sí? Pero ¿quién era Rafael Carrera? Fíjense que él nació en la capital, en el barrio de La Candelaria. Su familia era muy pobre, ¿verdad? Su papá se dedicaba a arriar bueyes, y su mamá hacía limpieza en las casas, y posteriormente puso una venta de listones, de botones en el mercado central. Entonces, era una familia bastante pobre. El hermano mayor de Rafael se quiso enlistar en el ejército de la Federación, y Rafael se pegó y se fue con él. Y entonces, como Rafael tenía 14 años, le dijeron, va, está bueno, te vamos a aceptar, pero vas a ser el tamborilero, ¿va? Entonces ahí va con su tambor. Y como estuvo varios años, pues ya después le dieron chance que empezara a aprender, ya que fuera soldado, en fin, y pudo llegar a ser sargento. Participó en varias batallas, y entonces fue aprendiendo estrategia militar. Pero llegó el momento en que se disuelve el ejército de la Federación, y pues se queda sin trabajo, ¿verdad? Y entonces, pues, ahí anduvo buscando, ¿verdad?, trabajando en varias cuestiones, y luego pues se fue para Santa Rosa con unos comerciantes, ¿verdad? Le dijeron, mira, por allá está bien. Y entonces allá se empezó a dedicar a comprar cerdos, ¿verdad? Los compraba en el campo y los vendía en el mercado. Posteriormente fue mejorando, ¿verdad?, su negocio. Se hizo muy amigo del padre Akeche, y el padre Akeche pues lo presentó con su futuro suegro, ¿verdad? Rafael se había enamorado de una señorita que se llamaba Petrona García. El papá era un terrateniente de ahí de Santa Rosa, tenía tierras, tenía ganado, una casa en el centro, ¿verdad? Y entonces, pues sí, a través como era amigo del padre Akeche, pues sí, lo aceptaron. Se casa con doña Petrona, que era una persona muy inteligente, era muy buena para administrar el dinero, ¿verdad?, los bienes de su familia, aunque sí era muy celosa, y pues lo acompañó a todas sus batallas. Entonces, Rafael Carrera se empieza a perfilar como líder en Santa Rosa. Fíjense que
era bastante solidario, ¿verdad? Con sus vecinos, conocidos, amigos, cuates. Los apoyaba cuando los metían presos por lo de que no podían pagar impuestos. También en una ocasión el pueblo quería linchar al gobernador. El gobernador se fue a refugiar a la iglesia y el padre mandó a llamar a Rafael, ¿verdad? Rafael platicó con el pueblo y los calmó. Mire, algo que es bien difícil, ¿verdad? Porque ustedes saben, han visto que cuando el pueblo está enardecido, que quiere linchar a alguien, es muy difícil que desistan de hacerlo, ¿verdad? Entonces les habló y los convenció que se calmaran, que se fueran a sus casas, ya no pasó a más, ¿verdad? Pero pues fue creciendo ese liderazgo, ¿verdad? De Carrera. Y entonces a él lo habían comandado cuando estaba la epidemia de cólera para que cuidara un poblado, ¿verdad? Estaba a cargo de un batallón de soldados que estaban cuidando un pueblo ahí para que la gente no entrara ni saliera, los que estaban contagiados. Y entonces, digamos que fue creciendo su descontento, ¿verdad? Hacia el gobierno, porque también se dio cuenta que cuando había gentes que se rebelaban, el gobierno mandaba soldados para que los fueran a combatir, ¿verdad? Había represión. Y entonces empieza a organizar el levantamiento de la montaña, ¿verdad? Ese va a ser un movimiento guerrillero, ¿sí? Que de manera a escondidas, ¿verdad? De manera secreta se empieza a organizar y pues luego va creciendo. Tal es así que pues cuando llegan a la capital, pues ya eran 12,000. Se calcula que eran 12,000 personas apoyando, ¿verdad? Entonces fue más o menos un periodo de año y medio, 2 años, en el que muchas aldeas, pueblos, caseríos se fueron uniendo, ¿verdad? A esta rebelión, porque ya estaban cansados de muchas de las medidas implementadas por el gobierno de Gálvez. Entonces, hay que tomar en cuenta que durante todo ese periodo, Rafael Carrera no fue presidente, ¿verdad? Sino que gobernó durante 2 periodos, de 1844 al 48 y de 1851 al 65. ¿Qué sucedía? Bueno, pues que había otros señores que eran conservadores que estaban en la presidencia. Y como él era buen militar, lo mandaban, era el responsable del distrito de Mita, ¿verdad? Del área de Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa. Le tocaba estar allí, pero como hubo problemas también con países vecinos, entonces también le tocaba ir a combatir, ¿verdad? Y a pelear en contra de ellos. Aquí va a continuar la conflictividad y los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Entonces, digamos, Carrera ayudó para que los conservadores recuperaran el gobierno en Guatemala. Pero, por ejemplo, en El Salvador había un gobernante que era liberal y entonces decidió que quería derrocar al gobierno conservador de Guatemala. Y allí fue donde llega, ¿verdad?, Rafael Carrera con su ejército a pelear contra El Salvador y los derrotó en la batalla de La Arada. La estrategia que utilizó fue muy hábil y realmente el otro ejército tuvo muchas bajas. Luego también participó en la guerra nacional contra los filibusteros. Fíjense que por esos conflictos, esos pleitos entre liberales y conservadores, en Nicaragua, los liberales empezaron a contratar mercenarios para gringos, sí, estadounidenses, para que llegaran a Nicaragua y boicotearan a los conservadores que estaban gobernando ahí. Poco a poco el número de mercenarios fue creciendo y llegó hasta 2,000 y fracción. Entonces, con ellos venía un señor de apellido Walker, ¿verdad?, que era el jefe. Y pues cuando se dieron cuenta los nicaragüenses, derrocó al presidente, él se nombró presidente, declaró que el idioma oficial era el inglés y en fin. Había un montón de intereses estadounidenses sobre el territorio de Nicaragua porque antes de
de pensar en el canal, construirlo en Panamá, se había pensado en Nicaragua. Esa era la mejor opción. Entonces ahí pues era un territorio bien estratégico. Entonces, imagínense, para contener esa invasión en Nicaragua y que se podía extender a los demás países, se unieron, ¿verdad? Guatemala, Salvador, Honduras, hasta Costa Rica, que era como más indiferente, se unieron para expulsar a esos mercenarios, ¿verdad? ¿Qué es un mercenario? Pues es un soldado, digamos que es un matón al que se le paga, ¿va? Sí, entonces alguien que es a sueldo para que vaya a pelear o para que vaya a matar. Ok, entonces así lograron expulsar ese peligro, ¿verdad? Que representaban estas gentes a los que se les llamaba los filibusteros. Lógicamente, dentro de la lógica de Carrera, la federación no era una opción, porque acordémonos que él se oponía a todo lo que representara a los liberales, ¿verdad? Entonces dijo, no, tajantemente no nos interesa pertenecer a la federación. Cuando fue electo en 1844, ¿verdad? Como presidente, emprende varias acciones para volver a posicionar a la iglesia, devolverle sus privilegios, ¿verdad? Como que se viera más el compromiso que él tenía, ¿verdad? Con la iglesia. Que era sobre todo más con sus amigos, ¿verdad? Con los sacerdotes. Porque si nos ponemos a ver aquí, fíjense que los conservadores, para ese entonces, pues era pura gente criolla, ¿verdad? De los que, encabezados por los Aycinena, los Batres, los Piñol, que realmente querían, de los que en la independencia no habían querido perder sus privilegios, ¿verdad? Entonces eran gentes muy aristocráticas, adineradas, que se daban mucho su paquete, ¿verdad? Y que tenían que convivir, así se lo pusieron ellos, ¿verdad? Con Carrera, porque les convenía, ¿verdad? O sea, realmente para ellos, decir, puchica, si este es un mestizo, y peor que no tiene ni siquiera alcurnia, ¿verdad? Porque venía de una familia muy, muy humilde, ¿verdad? Entonces, como decir, bueno, lo aceptaban, pero no lo tragaban, ¿verdad? No, como lo mastico, pero no lo trago. Ajá. Ok. Entonces, Rafael Carrera fue el primer presidente de la República de Guatemala. Y esto es así porque fíjense que durante su primer periodo de gobierno, él emitió el decreto de fundación de la República de Guatemala. Me van a decir ustedes, bueno, pero si Guatemala ya se había independizado, ya estuvo en la federación. Pero lo que sucedía era que nadie se percató de que había que emitir un decreto en el que se establecía, bueno, nos separamos de la federación y ahora somos una república independiente. Eso lo habían hecho los otros países, pero Guatemala no. Y entonces Carrera fue muy hábil y dijo, no, no, no. Ahorita vamos a emitir ese decreto en donde dejemos muy claro, ya no pertenecemos a la federación y no vamos a pertenecer nunca más en un futuro, ¿verdad? Y a partir de hoy somos una república independiente, soberana. Ok, entonces este decreto fue 21 de marzo de 1847. Los conservadores, el Congreso, fíjense que redactaron una constitución, pero como se peleaban, no querían hacer nada que recordara a lo liberal, ¿sí? Pensemos que como a los liberales, para ellos era bien fundamental y básico tener una nueva constitución, ¿verdad? Donde se plasmara el proyecto político y en fin. Entonces era como que el caballito de batalla de los liberales. Pero como los conservadores no querían tener nada que oliera ni que se pareciera a los liberales, a esta constitución conservadora le llamaron acta constitutiva. Le cambiaron el nombre.
Ay, miren esos pleitos. Fíjese, Ángela, es que Mariano Rivera Paz asume después, cuando renuncia el vice que había dejado Galvez, asume don Mariano Rivera y después lo quieren quitar y regresa a Carrera y lo vuelve a apoyar para que regrese y en fin. Pero Mariano Rivera es considerado, bueno, primer presidente de Guatemala en esa época ya que no estaban después de la federación, ¿verdad? Pero, como le digo, era una cuestión de legal, ¿verdad? Formal, en la que no se había separado Guatemala todavía de la federación y tampoco se había declarado como una república independiente, algo que sí habían hecho los otros países. Por eso, entonces, en el gobierno de Carrera se emite ese decreto de fundación de la República de Guatemala, fíjese. Ajá. Entonces, no sé si se acuerda que hace años, antes de la pandemia, como 2 años antes de la pandemia, empezaron a publicar unos espectaculares, unas grandes pancartas en varios lugares, donde decía, el primer presidente de Guatemala fue Mariano Rivera Paz. Pero después los quitaron, porque hubo protestas de los historiadores, que eso no era cierto. Entonces, porque creo que decía el primer presidente de la República de Guatemala. Ajá. Entonces, por eso se las quitaron. Sí, la tuvieron que quitar como al mes, creo. Bueno, entonces emiten esta constitución conservadora, ¿verdad? Llamada Acta Constitutiva, que contenía 18 artículos. En los primeros artículos, algo bien innovador, fue que incluía los derechos y deberes de la población, ¿verdad? Se hablaba de la creación de un consejo de Estado, que era como un consejo asesor del presidente, ¿verdad? Y pues de cómo iba a estar conformado el Congreso. Ahí al Congreso se le llamaba Cámara de Representantes, así como se le llama en Estados Unidos, ¿verdad? Ok, bueno. En 1855 se reformó el Acta Constitutiva para nombrar a don Rafael Carrera presidente vitalicio. ¿Qué significa presidente vitalicio? Como dice Yemali, que iba a estar gobernando hasta el día de su muerte. Así es. También por eso se le dice presidente vitalicio o presidente perpetuo, ¿sí? Ven. Hasta que muera, dice Giovanni. Muy bien. Entonces, miren las atribuciones que van a estar, que se le van a dar a este presidente vitalicio, y esto va a quedar en la Constitución, ¿verdad? Él podía nombrar a su sustituto, ¿verdad? Tenía la facultad de convocar a las reuniones del Congreso y disolverlo también cuando él quisiera. Miren qué tremendo, ¿verdad? Unos poderes bien ilimitados. El presidente era el que decía qué temas iban a discutir en el Congreso. Podía convocar a nuevas elecciones para diputados, por ejemplo, en caso de que algún diputado hubiera renunciado o que el mismo Carrera lo hubiera hecho renunciar y no le caía bien. Entonces ahí Carrera podía convocar elecciones para un diputado que supliera a ese que había renunciado. Y pues se podía permanecer los diputados en el Congreso hasta 7 años. Para reforzar ese apoyo que Carrera le estaba dando a la iglesia, suscribió lo que se conoce como concordato papal, que es un convenio entre el Estado de Guatemala y el Estado del Vaticano. Y entonces se establecían para la iglesia varias atribuciones y además beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, se le devolvía que ellos iban a ser rectores de la educación, ¿verdad? Decidir los contenidos, etcétera. También se restablecía el diezmo, ¿verdad? Que había sido quitado por los liberales. Se organizó una comisión de la iglesia
que era la que conocía los libros que iban a ser publicados en Guatemala o comercial. Y entonces era una comisión para censurar los libros. ¿Qué significa la censura? ¿Qué es eso de la censura? No he llegado a ese tema en relación a nuestro curso, pero censurar entiendo que es limitar su publicación, quizás, no sé si a eso se refieren o el contenido. Uh-huh. Gracias, Ángela. A ver, dice Yamali, eliminar, que ya no sean emitidos o leídos. Sí, es que fíjense que la comisión, ahí sí que revisaba los libros. Dice Gerson, ocultar aquel conocimiento que perjudicaría al Estado o a la Iglesia. Sí, entonces lo que hacían era, a ver, bueno, este libro sí tiene un contenido adecuado, de acuerdo con lo que manda nuestra Madre Iglesia, ¿sí? Este sí lo aprobamos. Este, no. Este se rebasa, digamos, lo que nosotros queremos transmitir, es contrario, entonces este no lo vamos a publicar aquí. Este no va a entrar a Guatemala. Uh-huh. Además, también se comprometió a asignarles y se creó, ¿verdad?, dentro del presupuesto nacional esa partida para darles un subsidio cada año a la iglesia de 4,000 pesos. A cambio de esto, el gobierno podía opinar sobre qué personas iban a ser nombrados obispos para Guatemala. En cuanto al tema de la educación, recordarán ustedes que ese fue un bastión bien importante de Mariano Gálvez. Ahí, miren, metió la pata en muchas cosas, pero en eso fue algo bien en lo que se avanzó bastante, ¿sí? Creando, es en la época de Gálvez que se crea el nivel secundario y bien preocupado por ver los contenidos, ¿verdad? Que se reflejaran los avances científicos en lo que los niños estudiaban. También se les enseñaba un catecismo político, que era para ir dando educación cívica, ¿verdad? Acerca de la democracia, qué es ser buen ciudadano. Pero también contenía el derecho a la desobediencia civil y ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, los valores de la democracia como la tolerancia, el respeto, pero también el derecho a la desobediencia civil, pues en caso de que hubiera conductas déspotas, ¿verdad? Pero aquí, en el régimen conservador, hubo mucho retroceso en los temas educativos, ¿verdad? Obviamente se derogó la ley de instrucción pública que había sido aprobada durante el gobierno de Gálvez y se aprobó una nueva ley que se conoce como la ley Pavón, que es el apellido del asesor que presentó esta iniciativa de ley, ¿verdad? Obviamente regresan sacerdotes, monjas a ejercer como maestros, ¿verdad? También a autorizar los contenidos que deberían de transmitirse a los niños. Van a haber supervisiones. Digamos, bueno, hay que tomar en cuenta que entonces las escuelas van a pertenecer a la parroquia, ¿va? De ese pueblo, de esa jurisdicción. Y las supervisiones van a estar conformadas por el padre, por un maestro, y entonces lo que hacían era visitar las escuelas y verificar que realmente la educación que recibieran los niños fuera de acuerdo con la doctrina católica, ¿verdad? En cuanto a la universidad, Carrera cierra la Academia de Estudios, dice, no, esto es demasiado, rebasa, ¿verdad? Lo que nosotros queremos que estudien los profesionales, pero sí vuelve a abrir la universidad, que funciona como San Carlos de Borromeo, ¿verdad? Ya como venía funcionando antes, pues con una orientación más eclesiástica, ¿verdad?
Durante el gobierno de Carrera se aprobó sobre el tema de Belice el Tratado Huaycay-Cinena. Fíjense que obviamente cuando los ingleses llegaron a Belice, los primeros tratados eran con España, ¿verdad? Porque pues nosotros pertenecíamos a España y en fin. Y pues los ingleses poco a poco habían ido corriendo los límites, ¿verdad? Luego de la independencia de nosotros, los bandidos, fíjense los ingleses en los tratados que suscribieron para referirse a Belice y otros territorios donde ellos tenían presencia, lo suscribieron con Estados Unidos. Era así como que, bueno, donde nosotros estamos no se van a meter ustedes, ¿verdad? Porque ya para este entonces ya los estadounidenses estaban con esto de posicionarse internacionalmente como una potencia política, en fin, y con esa de que América para los americanos y en fin, ¿va? Entonces Carrera, que era así muy directo y realmente muy inteligente, muy hábil, dijo, bueno, lo que vamos a hacer es, antes de que Inglaterra siga metiéndose más, ¿verdad?, a territorio guatemalteco, mejor vamos a firmar de una vez el Tratado de Límites, ¿verdad?, cediendo el territorio que ellos ya tienen controlado. Porque Inglaterra, fíjense, ya había entrado en áreas de Honduras, también en la Mosquitia de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, bueno, mejor vamos a evitar eso. Y entonces se suscribe este acuerdo Huaycay-Cinena y como vemos en el artículo 7º de ese tratado, se pensó que aquí está el pago, la compensación, ¿verdad?, para Guatemala. Entonces vamos a ver qué dice. Para mejorar y perpetuar las amistosas relaciones que al presente existen felizmente entre las dos altas partes contratantes, conviene en poner conjuntamente todo su empeño, tomando medidas adecuadas para establecer la comunicación más fácil, sea por medio de una carretera o empleando los ríos o ambas cosas a la vez, según la opinión de los ingenieros que deben examinar el terreno, entre el lugar más conveniente de la costa del Atlántico, cerca del establecimiento de Belice y la capital de Guatemala. Era necesario, importante para Guatemala, tener una carretera que conectara desde Izabal hasta la capital. Esto pues porque acá en Izabal se tenía acceso, ¿verdad?, al Océano Atlántico y pues aquí estaba el puerto Santo Tomás, en fin, para poder tener esa vía, ¿verdad?, para comercializar. Pero como vemos, realmente este artículo no está claro, ¿verdad? No compromete bien a los ingleses, ¿sí? Dice, bueno, puede ser carretera, puede ser por el río, pero va a depender lo que digan los ingenieros, desde algún punto, ¿verdad?, cerca de Belice hasta no sé qué, hasta la capital, en fin, que los ingleses nunca cumplieron. Pero bueno, pero sí se quedaron con el territorio de Belice. Ok. En cuanto a la situación de los indígenas y los mestizos pobres, vamos a ver que durante el periodo conservador y sobre todo Carrera se enfocó en que las tierras que se habían quitado a los pueblos de indios les fueran devueltas para que ellos pudieran seguir trabajando. También restituyeron una figura que venía funcionando desde la época de la colonia, que se llama censo enfitéutico. O sea, esto era una forma de arrendar tierras a un costo muy bajo, que lo manejaban las municipalidades. Y entonces, digamos, si había un pueblo de indios que no tenía suficientes tierras, le pedían a la MUNI y les daba, ¿verdad?, les arrendaba ahí. Y pues la comisión que se pagaba era poca, ¿verdad? Igualmente para algunos mestizos. Entonces, lo que hizo Carrera fue que las tierras que habían sido quitadas se las devuelve a los pueblos de indios y también restituye esto del censo enfitéutico. El principal producto de exportación de Guatemala durante el periodo conservador fue la grana. No sé si alguien sabe qué es la grana. ¿Quién sabe qué es la grana?
No. Pues la grana era un colorante de color rojo. Se llamaba así porque por el tono que daba, ¿verdad? Rojo grana. Y se extraía de unos animalitos, unos insectos, familia de los cochinitos, que vivían en los nopales. Entonces, cuando era época de cosecha, raspaban el nopal, quitaban los insectos, los molían y pues hacían así unos ladrillitos, ¿verdad? De color rojo. Ah, sí, Cliver, sí, también se le llamaba cochinilla. Ajá. O grana cochinilla. Uh-huh. Entonces, la ventaja era de que este colorante fuera el mejor producto de nosotros de exportación, era que no se necesitaba mucha mano de obra para trabajarlo, ni tampoco mucha tierra. Entonces, pues dejaron tranquilos a los indígenas durante ese periodo, ¿verdad? Ahí sí que no estuvieron bajo formas de trabajo forzado. De la época de Rafael Carrera, durante sus gobiernos, pues se construye el fuerte San José Buenavista. No sé si alguien sabe dónde está ubicado esto. ¿Alguien reconoce? En el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde está el Teatro Nacional. Así es, Cindy. Ahí está ubicado y entonces todavía existe ese fuerte. Es donde ahorita tienen el Museo Militar. Entonces ahí creo que de lunes a viernes o de lunes tal vez sábado en la mañana atienden. Entonces, por si quieren conocer, está interesante. Luego también, durante el gobierno de Carrera, bueno, la ubicación aquí del Fuerte San José era estratégica, ¿verdad? Para ver desde lejos, desde lo alto, cuando venía Morazán con sus soldados, ¿verdad? Para poder defender mejor a la ciudad. También se enfocó, construyeron otro fuerte que es el San Rafael de Matamoros, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos como cuartel de Matamoros. Como vemos, van los nombres de Carrera, ¿verdad? Él se llamaba Rafael José, o José Rafael, bueno. Y entonces el fuerte San José, el fuerte San Rafael de Matamoros, y también en donde actualmente es el Parque Colón, allí se construyó el Teatro Carrera, ¿verdad? En donde se presentaba, era para que se presentaran artistas nacionales y también artistas internacionales. Allí pues llegaron, se presentaron espectáculos de ópera, zarzuela, teatro, ¿verdad? Un teatro muy bonito, ¿verdad? Lujoso, en fin. Pues que buscaba promover la vida cultural, ¿verdad? En la capital. Carrera, por su origen humilde, pues fue muy criticado por los liberales. Ellos, y bueno, él fue analfabeto y aprendió a leer y a escribir cuando ya estaba gobernando. De eso se agarraron los liberales de pretexto para criticarlo y para tratar de humillarlo, ¿verdad? También porque se había dedicado a vender cerdos, en fin, ¿verdad? Pero vemos un hombre tan inteligente que se convierte en un dictador, sí, ¿verdad? Pero pues muy hábil para mantenerse en el gobierno, apoyado por la población, ¿verdad? Y pues un muy buen estratega militar. Algo que hay que agregar también es que los liberales realmente no podemos decir que hayan borrado a Carrera de la historia, sino que no lo incluyeron. O sea, los historiadores liberales simplemente no mencionaban a Carrera para nada, ¿sí? Hasta que un investigador estadounidense que se llama Ralph Lee Woodward Jr. Encontró una información en un archivo y empezó a investigar y pues ahí sí que desenredando la madeja y saca un artículo sobre Carrera y luego libros y entonces, bueno, sí,
ya se supo sobre este personaje. Y ahora, pues acá en la capital también hay un paso a desnivel, ¿verdad? Que tiene su nombre. Ahí sí que sean liberales o conservadores, pues todos tienen sus defectos y pues hay avances algunos, pero lo importante es que la población pueda conocer, ¿verdad? Quiénes estuvieron, ¿verdad? Quiénes fueron los quienes protagonizaron o pues en el caso de Carrera realmente desempeñó un papel bien importante para mantener pacificada toda la región, ¿verdad? Ok, en la literatura podemos ver, por ejemplo, esta novela de Oscar René Cruz, Rafael Carrera, El presidente olvidado, La montaña infinita, es de Fernando González Davison. Está interesante porque narra la vida de Carrera, como que busca reconstruir la vida de él, ¿verdad? Desde que era pequeño, su relación con sus hermanos, con sus papás, y en fin. Está bonita. Y también Cuadro de costumbres de José Mía y Vidaurre, que cuenta cómo era la vida en Guatemala durante el gobierno de Carrera, durante el periodo conservador. Ok, no sé si tengamos algún comentario, alguna duda, no sé si me faltó algo. Hubo una cuestión que sí, pues no la incluí aquí en la presentación. Ustedes lo van a ver en su capítulo. Fíjense que Abraham Lincoln mandó un emisario para que hablara con el gobierno de Carrera y pedirle que les diera permiso para que en la Verapaz y en Izabal pusieran campamentos, hicieran una colonia con esclavos libertos de allá de Estados Unidos. Obviamente Carrera no aceptó, querían mandar a 2 millones ¿verdad? De personas. Dice uno, la gran, de plano, lo que querían era apoderarse de esa parte de Guatemala y después invadir todo, pero porque estaba la guerra de secesión en Estados Unidos, pleitos ahí entre los estados esclavistas y los que no, y en fin. Entonces, imagínense eso. Ay, no, un montón de cosas que pasaron en esa época. Fíjese, Sara, que es el capítulo número 16, que empieza en la página 213. Sí. Ay, disculpen, chicos, yo les quiero preguntar. ¿La persona que tiene el grupo de WhatsApp es Sara? No. Es que fíjense que yo lo apunté en mi cuaderno y ahora no encuentro el dato. Entonces de una vez lo voy a pasar a mi celular porque a la gran, ya se me perdió 2 veces, chica. Ahí sí que ya me está persiguiendo el alemán. Ay, gracias, Sara. Sí, mire, mejor de una vez lo paso porque ay, me cae mal. 53, 58, 28, 43. Ay, mire, sí, porque yo me quería comunicar con usted y va de buscar el número. Ay. Mire que. Ay, gracias. Mire, le voy a mandar un mensaje entonces. Ay, no. Sí, es que mire que tengo ese mi cuaderno con un montón de cosas. Bueno, no sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Yo creo que sería bonito hacer series, ¿verdad? Históricas sobre estas etapas, ¿verdad? Sería bien interesante para ir, porque eso motiva más investigación también, ¿verdad? Sobre los eventos y todo, ¿verdad? Sobre los grupos, en fin, para conocer más cómo era la vida de ellos, cómo negociaban, cómo se desarrollaron bien los acontecimientos, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces, si no tenemos comentarios ni preguntas, nos veríamos el martes de la próxima semana, ¿verdad? A la misma hora y por el mismo canal, dije. Entonces, nos vemos, cuídense. Sí, ¿qué dice Jason?
Licenciada, solo con una consulta. Sí. Es por el parcial de mañana, el de recuperación de ciencia política. Ay, sí, dígame. Tengo una pregunta. Todo lo que subió es de lo que vendrá, ¿verdad? ¿Hay algún tema extra que hay que estudiar aparte de las diapositivas? Fíjese que son esos los capítulos, sí, son esos los temas. Yo les compartí las presentaciones porque yo agrego siempre algunas cosas en el capítulo de los partidos, ¿verdad? O sea, los sistemas electorales, los sistemas de partidos y así, ¿verdad? Pero sí, sí, es sobre esos temas. Gracias, licenciada. Ok, Jason. Entonces mañana a las 8, ¿verdad? Unos minutos, como 2, 3 minutos antes se publica el examen. Sí, fíjese, Carla, que tengo que pedir asistencia a los compañeros porque viera que las tengo que descargar y subirlas. Yo no sé si usted ya vio la última, creo que solo una compartí o no he compartido ninguna con ustedes. Es que fíjese que no me da chance de copiar solamente el código y compartírselos, sino que la tengo que descargar. Entonces, bueno, solo que se las comparta así, pero yo no sé qué tanto van a pesar esos archivos, ¿verdad? Sí, pues no les compartí a ustedes todavía ninguna. Voy a probar entonces así, descargar la grabación y compartírselas y ya me dicen si se pueden ver y todo, ¿verdad? Porque sí. Sí, pues las puras presentaciones les subí, ¿verdad? Ay, joles. Bueno, entonces sí. Aunque sea descargada, ¿verdad? Gracias, Carla. Muchas gracias por su comentario. Ah, Jocelyn, el examen que preguntó Jason es la retrasada de ciencia política. Sí, eso es la retrasada. Bueno. Entonces, chicos, aquí nos quedaríamos. Nos vemos la próxima semana, el martes, ¿verdad? Cuídense bastante. Ahí que les vaya bien en sus exámenes, para los que tienen que hacer retrasada, ¿verdad? Y pues feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Feliz noche. Sí, feliz Gracias, licenciada. Feliz noche.